los anteojos. Y aquí estamos, atentos a todo lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, más bien centrados en lo que está pasando en Venezuela ahora, y con Raúl Sor. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pasando mucho. Sí, es decir, estos cambios no se dan todos los días, No, y cierto. esto, diríamos, desde la invasión a Panamá, es decir, desde hace muchas décadas que no teníamos una situación tan dramática, tan importante como la que se está viviendo en Venezuela, que realmente está recién comenzando. Esto, por así decirlo, en términos boxeriles, este fue el primer golpe. Y bueno, ya Pero es un Estados golpe de Unidos... knockout, porque fue de alguna manera, digámoslo así, apoderarse de el líder de un país, entrando, bombardeando y saliendo prácticamente sin ni una baja ni nada, esto en menos de 6, 7 horas, Sin rasguño. sin rasguño, es una cosa bien, yo creo, extraordinaria, digamos, desde el punto de vista de lo que podría haber costado. Del punto de vista militar es extraordinaria, que incluso si tú piensas que tuvieron, según lo declara Estados Unidos, 150 aeronaves sobre el espacio venezolano, es tan fácil que tenga algún incidente, ni siquiera por fuego antiaéreo, sino una falla mecánica, Claro. como les pasó cuando bombardearon Libia, que tuvieron una serie de problemas mecánicos, les pasó en Afganistán, es decir, les ha pasado en una serie de operaciones, ni hablar de la fallida operación en Irán. Es decir, Estados Unidos tiene un récord de fallos en operaciones especiales de este tipo, pero también ha tenido éxito cuando capturaron a Bin Laden, por ejemplo, pero esta, por la magnitud y por el volumen de fuerzas desplazadas, hasta ahora no se ha sabido ningún incidente, por lo tanto, hasta ahora podemos decir que fue, del punto de vista militar, una Limpia. operación impecable. Bueno, ahora, después de que eso sucede, Esto sin entrar en las consideraciones legales, no, por cierto, morales, no, políticas, sí, puramente como operación militar. objetivamente hablando, esto es la intromisión de un país en la soberanía de otro, y eso no lo niega nadie, digamos, ni siquiera el propio Trump lo niega. Lo niegan, no, pero lo matizan. ¿Y cómo lo matizan? Dicen, no, esto no fue una operación militar, esto fue el Pentágono que se estaba haciendo cargo de una orden de la justicia. Lo que hicimos fue capturar un narcoterrorista y, por lo tanto, esto fue ordenado por el Departamento de Justicia, no por el Pentágono. El Pentágono nos ayudó, la CIA contribuyó al buen éxito de la misión, pero esto es muy importante. Ellos atribuyen toda la responsabilidad al Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y por lo tanto, esto no es una operación contra un jefe de Estado, sino que contra un vulgar narcoterrorista, como lo han calificado. Y por lo tanto, a él no lo consideran un prisionero no es militar, no le reconocen ningún rango, y como lo vemos en las imágenes, en calcetines, Sí. lo llevan allí con un sombrero que parece Mickey Mouse, en fin, Pero es una forma de humillarlo. sin duda, pero hay, en términos de la ley internacional, si tú quieres, hay un acápite que yo creo que fue lo más novedoso de lo que dijo el presidente Trump, que fue cuando él dijo, nosotros estamos a cargo ahora de Venezuela y vamos a reorganizar todas las cosas adentro y incluso habló del petróleo, de cómo van a recuperar. No, y dijo esta frase tan famosa que se ha reproducido tanto: tenemos metas, pero no plazos. Es decir, Exacto. Ojalá que esta transición sea breve, pero vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario. Bueno, pero eso cambia un poco la lógica de ir a buscar a alguien para llevarlo a un tribunal en Estados Unidos. No, pero por supuesto... ¿Quién está a cargo del país hoy día? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente estaba subrayando la narrativa oficial estadounidense, Ok. que no se condice con lo que tú estás señalando, que es la realidad. Es decir, esto es una intervención en profundidad y claramente esto no fue arrestar a un narcotraficante, esto es cambio de régimen. Y eso es lo que Estados Unidos quiere lograr, y no ha hecho ningún secreto de esto, nada más que de un punto de vista legal, dice,
no, esto no es guerra. Sí. Por lo tanto, a Maduro no debemos tratarlo como un prisionero de guerra ni acordarle ninguno de los beneficios de un prisionero de guerra. Se va a la peor prisión de Nueva York. Exacto. Como un vil narcotraficante que ha estado intoxicando a nuestra gente. Ok, pero hay un pequeño acápite aquí en esta situación que lo planteó el presidente Trump, cuando él dice, de ahora en adelante, el que está a cargo de Venezuela es Estados Unidos. Y lo repitió varias veces. ¿Qué significa estar a cargo? Porque una cosa es, ya lograste tu objetivo, sacaste al presidente, lo llevaste a Nueva York y lo puedes juzgar ahí. Pero ¿qué significa estar a cargo de un país que, por cierto, no ha pedido que Estados Unidos gobierne? Bueno, estar a cargo en este contexto significa, y él lo planteó, es decir, es un país que ha caído en una crisis económica, política, y que, digamos, su principal ingreso, 90% de los ingresos de Venezuela provienen del petróleo, con una industria que está muy, pero muy venida a menos, que necesita una gran inyección de inversiones, que claramente en las circunstancias económicas actuales, con la inflación galopante, con el desmoronamiento económico que ha vivido Venezuela, no está en condiciones de hacer. Y en ese contexto, Trump dice, bueno, aquí están nuestras grandes empresas petroleras que van a invertir y, por supuesto, gracias a esa inversión en 2 años, 3 años, Venezuela nuevamente va a tener un recurso, dado que es uno de los países con las mayores reservas de petróleo, y demanda de petróleo va a haber por mucho tiempo, por muchas décadas, así que es una inversión segura, de manera que con esto vamos a reconstruir Venezuela. Nosotros vamos a tener una pequeña participación en esa reconstrucción y, bueno, con el criterio transaccional que caracteriza a Trump, no sería raro que él tenga alguna empresa petrolera que va a querer participar en la reconstrucción o en la modernización del país. En fin, veremos cómo se dan las cosas, pero claramente Estados Unidos dice, nosotros nos vamos a hacer cargo de que este país vuelva a ser lo que era. Ahora, hay un punto que creo, Raúl, es tremendamente importante y que ayer fue fruto de todo tipo de contradicciones o incluso de situaciones que parecían kafkianas, que es ¿quién queda a cargo mientras tanto? Acuérdate que ayer se planteó que esto lo hiciera la vicepresidenta. Delcy Rodríguez. Claro. Y eso, bueno, duró hasta que la vicepresidenta habló como si es que estuviera parapetando a Maduro y diciendo de que el único presidente que puede ejercer aquí es Nicolás Maduro. Y uno dice, pero se le acaba, que no conversan entre sí antes de dar a conocer quién manda. Bueno, a propósito, escuchemos la cuña del ministro Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. ¿Qué dijo al respecto? A ver, ¿qué dijo al respecto? Esto no fue una invasión, no ocupamos el país. Esta fue una operación de arresto, fue una operación policial. Fue arrestado en Venezuela por agentes del FBI, se le leyeron sus derechos y fue removido del país. Fue arrestado. Obviamente no era un territorio amigable, así que para arrestarlo tuvimos que pedir apoyo al Departamento de Guerra. Bueno, y todo esto para explicar de que no tenía que pedirle permiso al Congreso, porque esto era una operación policial, bueno, un poquito más profunda. Por eso le pidieron, y en otro territorio que claro, no es. Una manito al Pentágono, mándanos unos 150 aviones, mándame un portaaviones y toda una flota, pero esos son detalles. Sí, ahora, yo insisto en que hay, ayer lo conversamos también en la noche, había una cantidad de contradicciones muy, muy espantosas en todo orden de cosas. Ok, Maduro ya se había pasado de vuelta y estaba convertido en un dictador, y eso no ha negado nadie, por lo menos en América Latina. Lo que es curioso, como tantas veces ha pasado en la historia, Maduro estaba dispuesto a hacer concesiones muy importantes. Y de hecho, el día anterior estaba dando una entrevista a un periodista francés en que decía, sí, yo estoy abierto a la inversión de Estados Unidos en el petróleo. Sí. Realmente hizo una serie de concesiones verbales, pero o él tenía la sospecha de que algo se le venía encima, pero hizo verdaderamente una bandera blanca 24 horas antes. Y esto a mí me recordó la situación
que se vivió antes del golpe de Estado aquí en Chile, en el 73, porque en el momento en que Salvador Allende había decidido llamar a un plebiscito sobre la continuidad de su gobierno. Pero ya la suerte estaba echada y la maquinaria estaba en curso. Bueno, incluso Estados Unidos estuvo por atacar 4 días antes y por razones climáticas lo postergó. Bueno, ahí hay un punto. Ayer hubo una situación muy compleja que nosotros la conversamos acá, Raúl, que tuvo que ver con donde primero Estados Unidos ordena la cosa en el sentido de que saca a Maduro del poder y atribuye ese poder a la vicepresidenta. ¿Ok? Y de pronto aparece la vicepresidenta diciendo que no, que el presidente es Maduro. Y uno dice, pero conversaron con ella, cambió de opinión. ¿Qué significa, por ejemplo, que alguien esté renuente a ser parte de la invasión o de esta situación norteamericana? ¿Cómo queda entonces el panorama de quiénes son las autoridades hoy día ahí en Caracas? Bueno, hay muchas incógnitas. Yo comparto contigo plenamente de que hay cosas que no tienen una respuesta clara todavía, pero lo que sí podemos presumir es que sí tenían conversaciones con Delcy Rodríguez, que ella tiene que haber dado su anuencia, que no fue totalmente sorpresivo, pero que, como ocurre en política, también acaba de haber un tira y afloje enorme. Ella tiene que lidiar, digamos, si se hace cargo de la situación, con el madurismo, y el madurismo es un espectro amplio que va digamos, sectores bastante nacionalistas a sectores, digamos, más reformistas, de manera que esto es un tema complejo y ella, si realmente quiere asumir el poder o el gobierno en Venezuela, va a tener que hacer grandes ejercicios y claro, está entre la espada y la pared. A ver, escuchemos la pared es Estados Unidos. Escuchemos lo que se planteó ayer, o lo que planteó ella misma ayer como vicepresidenta. Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, oye, hay un punto que me parece a mí particularmente curioso. ¿Por qué se sigue la lógica del Estado venezolano, del Estado comandado por nada más y nada menos que Nicolás Maduro, y se sigue esa lógica y no se sigue la lógica de Corina Machado, que había ganado la última elección? Bueno, sería Edmundo González, porque ella... Edmundo González primero. Se le prohibió participar. Y había ganado, claro. Sí. Mira, yo ayer escuché un par de personajes, incluso uno que estaba en Estados Unidos, en una transmisión que decía, oye, era muy anti-Trump esa persona norteamericana, y decía, no me extrañaría que no hubiese querido poner a Corina Machado porque, bueno, le quitó el Nobel de la Paz. Sí. Acuérdate que Trump dijo que él se merecía el Nobel. Sí, absolutamente. Y quien ganó fue Corina Machado. Y yo dije, no puedo. Pero Corina Machado fue muy generosa. Dijo, yo estoy dispuesta a compartirlo con el presidente Trump. Y sí, ciertamente eso no es la razón. Yo creo que... obvio que no. No, pero esas cosas como que de repente muestran ciertas picazones en términos de razones por las cuales, por ejemplo, ¿qué es lo que se le planteó? Y tú lo escuchaste ayer, que se dijo, cuando le preguntaron sobre Corina Machado, dijo, no, yo creo que Corina Machado no está capacitada para hacer... Mira, yo he entrevistado a Corina Machado y es una persona, y esa es la base de su éxito y de su prestigio,
absolutamente intransigente. Es de una sola línea, dura, es decir, ella es un personaje de extrema derecha, profundamente anticomunista, que no tiene ninguna vacilación en sus puntos de vista, y esa determinación, esos puntos de vista que son muy radicales, mucho más radicales que muchos de los personajes de la oposición que han combatido a Maduro, y conozco a varios de ellos. Bueno, comparado con Guaidó, ella es 3 veces más dura que Guaidó, por decirte algún personaje. Bueno, ella genera respeto y adhesión masivo, pero a la vez... un poco de temor. Más que temor, es muy difícil formar alianzas con ella. Ella es tan absolutista, es tan estricta, tan exigente, que, digamos, muy pocos cumplen con sus niveles de exigencia, y cualquier cosa que suena a negociación o algún tipo de transacción, ella no vacila en acusarte de traidor, de ser vendido. Estoy caricaturizando un poco, pero esa es una de sus características. Y eso ha hecho que, si bien ella tiene mucha adhesión popular, una enorme adhesión popular, a nivel de la oposición organizada hay otros personajes más dúctiles, más flexibles, que serían mejores para formar una coalición de gobierno. Y a eso creo que apuntan los planteamientos del Departamento de Estado norteamericano. Es decir, ella no es la persona adecuada, no es porque no tenga méritos personales, sino que hoy día lo que ve Estados Unidos y lo que más le preocupa es garantizar la estabilidad de Venezuela. Ellos, con el ataque, pretenden tumbar al régimen de Maduro. Lo que vengan adelante, Estados Unidos tiene una responsabilidad directa. O sea, tú no yo esto te lo digo en broma, así nomás como jugueteo, pero ¿no ves tú que se puede haber picado Trump No. porque él no recibió el premio Nobel de la Paz que había pedido? No, para nada. Y lo recibió ella. No, yo creo que lo que que Estados Unidos quiere es un personaje que pueda apaciguar la situación lo antes posible y garantizar, como lo planteó el propio presidente Trump, una transición lo más rápida y pacífica posible, y reconstruir en sus propios términos la economía y el conjunto de la estructura política, y llamar a elecciones en Venezuela. Y para ese propósito, la señora Machado no es el mejor personaje. Eso es lo que plantea Marco Rubio, que, digamos, es comprensible, uno entiende de dónde viene esa reflexión. Déjame hacerte una pregunta que es un poco compleja. El presidente Trump, lo más difícil en este tipo de cosas es el primer movimiento. Porque una vez que tú te mueves, traspasas fronteras, rompes la ley internacional. Rompes los tabús. Rompes los tabús, rompes la ley internacional. No actúas como actuarías de acuerdo a un mandato de Naciones Unidas, sino que sacas al dictador y te lo llevas a tu país. ¿Cuál es la posibilidad de que ese movimiento continúe hacia otros centros que el mismo Trump ha calificado como dictaduras inaceptables, como fue el caso de Cuba y como es el caso también de Nicaragua? Bueno, estrictamente yo diría que hay una situación que es más grave que la dictadura. Yo creo que el hecho de que sea una dictadura no es lo que más molestó a Estados Unidos, ni lo que para ningún momento esgrimió como una razón para el ataque. El motivo fue el narcotráfico. El narcotráfico. Y que eso estaba causando un daño enorme a la sociedad norteamericana, y el presidente Trump fue muy explícito al respecto. Bueno, en ese plano yo estaría, si fuera el presidente Petro, también estaría muy preocupado, porque Colombia es un centro de producción y de comercio mucho más, pero muchísimo más importante que Venezuela. Y el presidente Petro está también de otra manera, pero también en la acera opuesta políticamente al presidente Trump. Y si tú ves la tendencia desde Milei en Argentina, en Perú, en Bolivia, es decir, en Ecuador, hay un auge de movimiento de derecha con claras simpatías con el trumpismo, especialmente en El Salvador, en Centroamérica, y probablemente ahora
en Honduras, y así tú ves una progresión de la corriente trumpista, que es una corriente particular dentro de la derecha. Por ejemplo, Milei es una derecha, pero es una derecha populista, digamos, profundamente anticomunista. De hecho, Milei propone un gran frente antisocialista para América Latina, es decir, es de una militancia que nos recuerda a la Guerra Fría, es decir, de trazar fronteras ideológicas. Bueno, eso es el trumpismo, en cierta medida, lo ha planteado dentro de Estados Unidos, y principalmente a través del movimiento MAGA, y que tiene una característica bastante propia de Estados Unidos, pero que se está generalizando en otros países. Hagamos una pequeña pausa y volvemos con los comentarios sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.